Bueno, como ya les comentó, yo voy a hablar del uso de antimetabolitos en la cirugía de glaucoma. Como breve introducción, quisiera nada más comentar que en mayor o menor grado todos los procedimientos filtrantes van a tener algún riesgo de falla. Y es aquí donde entra en juego el papel del antimetabolito. Lógicamente, cuando buscamos utilizarlos, queremos obtener mejores resultados con nuestra cirugía filtrante. Pero a veces esto no siempre es así y el uso de estas sustancias puede ir acompañado de mayores complicaciones. Y de alguna manera estamos como esta muchacha, ¿no? la de la justicia, que es ciega, en donde por una parte tenemos la posibilidad de mejorar el éxito de nuestra cirugía y por otra parte tenemos un riesgo alto de presentar complicaciones, inclusive alguna de ellas desastrosas, que van a acabar o van a afectar severamente la visión del paciente, que a final de cuentas es lo que queremos conservar y por lo que estamos trabajando. ¿Cuáles son los factores en la cirugía filtrante que se asocian a falla? Pues la proliferación de fibroblastos, la fibrosis subconjuntival, inflamación, presencia de nuevos vasos sanguíneos o el antecedente de cirugía ocular previa. Típicamente los antimetabolitos utilizados en la cirugía filtrante son la mitomicina C y el 5-fluoracilo, que estos dos, su método de acción es inhibir la cicatrización. Y ya decíamos, ¿no?, que están encaminados o el objetivo de su uso es mejorar el éxito de la cirugía. Pero regresamos a la pregunta inicial, ¿estamos mejorando el éxito o estamos aumentando el riesgo de las complicaciones? ¿Cómo se usa la mitomicina? Actualmente o convencionalmente la habíamos estado utilizando durante la cirugía o en algunas ocasiones inclusive se podían realizar inyecciones o aplicaciones en el postquirúrgico. Actualmente hay una nueva tendencia en la que algunos cirujanos están usando previo a la cirugía la inyección de mitomicina subconjuntival, obviamente a dosis bajas y cantidades muy pequeñitas, todo con el afán de mejorar el éxito. Uno de los problemas del uso de la mitomicina es que cada quien la usa como Dios le dio a entender. ¿Sí? Existen diferentes concentraciones que se pueden utilizar, existen diferentes tiempos de exposición que se pueden utilizar y esto varía o va a variar de acuerdo a la experiencia del cirujano. No es lo mismo utilizar la mitomicina cuando recién acabamos de abrir el frasco a cuando ya tiene 2 meses de estar abierta, y no es lo mismo utilizarla en una persona joven, por ejemplo, de raza negra, que en una persona mayor de raza caucásica. Las condiciones del ojo, las condiciones de cicatrización, el grosor de la conjuntiva y del ateno no es el mismo. Es por eso que no hay hasta la fecha ningún acuerdo ni ninguna manera específica que alguien nos pueda decir cómo se debe de utilizar la mitomicina. Hablando del 5-fluoracilo, pues este se puede utilizar también transquirúrgico, sin diluir, con esponjas. Normalmente se deja 5 minutos y en el postquirúrgico también se pueden aplicar inyecciones subconjuntivales de 0.1 mililitros y lo recomendado es que se apliquen entre 5 y 10 inyecciones durante las primeras 2 semanas de la cirugía, puesto que esta es la fase más activa de fibrosis y cicatrización. Hay estudios realizados con 5-fluoracilo en cirugías filtrantes que reportan tasas de éxito variables. Hay inclusive quienes reportan una tasa de éxito del 26% y también nos vamos al otro lado o el extremo de los reportes en los que hay quienes reportan 100% de éxito. A mí realmente me gustaría ir a tomar un curso con estas personas que reportan ese porcentaje de éxito. También con la mitomicina C hay diversos estudios que también reportan diferentes tasas de éxito, pero a mí me llama la atención y me causa desconfianza el que haya publicaciones en las que se reporte 100% de éxito. No todo lo que está publicado quiere decir que eso sea cierto, ¿no? Por ejemplo, aquí este albañil dice que una alienígena que él llamó telepáticamente lo vino a violar, y no porque esté publicado quiere decir que eso sea cierto.
Las primeras referencias que puse en las tablas anteriores eran de una búsqueda previa que había yo hecho para una plática en la que había yo hablado de antimetabolitos. Y para esta plática hice nuevamente una revisión bibliográfica en la cual me permití incluir algunos estudios que me consideré pues bastante bien hechos, bastante serios, y que son los que voy a mostrar a continuación. Por ejemplo, este a largo plazo, en el que compara los resultados del 5-fluoracilo con la mitomicina C en trabeculectomía primaria, y donde vemos que las presiones preoperatorias son ligeramente más altas en el grupo del 5-fluoracilo, de 24 versus 21, y las presiones posquirúrgicas al cabo de 3 años son de 10 y 11, y de 11 y 10. O sea, realmente el resultado, ya sea utilizando mitomicina o 5-fluoracilo en cuanto a presión, es muy similar. Y en cuanto a la cantidad o número de medicamentos, también a 5 años el resultado es muy similar entre estos dos. La diferencia está en las complicaciones, en las que las únicas que fueron estadísticamente significativas fueron estas dos que están aquí subrayadas, siendo más frecuentes en el grupo de los pacientes que les puso mitomicina, y vemos que 16% de ellos tuvo presión alta versus 12% con el grupo de 5-fluoracilo, y una efusión coroidea que requirió drenaje quirúrgico fue el 9% en el grupo de mitomicina versus 4% en el grupo del 5-fluoracilo. Las demás fueron estadísticamente similares, sin ser estadísticamente significativas. Este otro estudio también se me hizo bien interesante. Este compara los resultados en un grupo de pacientes operados con mitomicina subconjuntival, otro en los cuales se les aplicó bevacizumab en esponja subconjuntival en el día de la cirugía, y otros que se les aplicó inyección subconjuntival de bevacizumab. Aquí la diferencia, o los pacientes que les fue mejor, fueron los que recibieron la inyección subconjuntival de Avastin, que es la columna del centro. Si se fijan, la presión en el grupo de mitomicina y de Avastin subconjuntival, en los dos grupos fue de 16 a los 6 meses que duró este estudio. Lo que fue mucho más importante para recalcar entre estos dos grupos es que el éxito completo fue en 9 pacientes del grupo de Avastin subconjuntival contra 6 del grupo de la mitomicina, y que el número de medicamentos también fue menor en el grupo de la Avastin que en el grupo de la mitomicina, con la ventaja de que con el uso de bevacizumab las complicaciones se reducen de manera muy importante. Este otro estudio, donde evalúa el riesgo de infección de la vesícula y endoftalmitis a 5 años, nos reporta que el riesgo de que un paciente adulto en el cual se realizó cirugía de trabeculectomía con mitomicina desarrolle una infección relacionada a la vesícula fue del 2%. Esto es tomando en cuenta todos los pacientes que se operaron. Pero si sacaban la estadística con los pacientes que sí tenían vesícula funcionante, porque en este 2% están incluidos los pacientes que la trabeculectomía falló y la vesícula se cerró y que no había vesícula. Pero tomando en cuenta los pacientes que sí tenían vesícula funcionante, el riesgo de infección era del 4%, o sea, un riesgo alto, y esto es nada más a 5 años. Y esto estamos hablando de adultos. Del Ologen, lo único que voy a comentar es este artículo. Yo no tengo experiencia en el uso del Ologen, entonces pues no voy a hablar de lo que no tengo experiencia, porque para hablar de lo que está escrito en la literatura cualquiera lo puede buscar, pero este metaanálisis que evalúa el uso de mitomicina y el uso de Ologen reporta similar tasa de éxito, pero también concluye que hay que ser muy cautos en la interpretación de los resultados, puesto que la cantidad de información que hay actualmente es limitada. Todo mundo, después de hacer una cirugía filtrante y de haber aplicado los antimetabolitos, pues yo creo que da brincos de alegría y de felicidad al ver una vesícula o unas vesículas como las que vemos aquí. A todos nos gusta ver así una vesícula amplia, difusa, formada, carnosa y vascularizada, ¿no? Pero ya cuando vemos una cosa así, ya pensamos que nos hemos ganado la gloria y el cielo y que ya estamos del otro lado. El problema es que esto no siempre sucede y que algunas veces nos tenemos que enfrentar a las complicaciones,
que muchas veces no queremos aceptar o no queremos ver que estamos teniendo esas complicaciones. Estas complicaciones pueden ser múltiples y variadas. Las complicaciones tempranas pueden ir desde toxicidad, cámara plana, fuga, desprendimiento coroideo, hipotonía, alteraciones en córnea por la toxicidad del medicamento, y complicaciones ya tardías pueden ser presión elevada, fuga, hipotonía, maculopatía desarrollada por esta hipotonía, una vesícula disestésica, el desarrollo de catarata, infección en la vesícula e inclusive endoftalmitis. Aquí en estas tablas vemos también los reportes de complicaciones con el uso de 5-fluoracilo y mitomicina, ya sea en fases tempranas o en fases tardías. Esta gráfica a mí me gusta mucho porque en las casillas que están marcadas en azul, vemos las dos últimas, a la que se refiere enquistamiento y falla tardía. A pesar de que utilicemos mitomicina, esto no nos garantiza ni nos dice que vamos a tener éxito en la cirugía. Si ustedes se fijan, hay autores que reportan tasas de falla o tasas de enquistamiento muy altas, desde hasta el 45% en pacientes que se les aplicó el antimetabolito, la mitomicina. Y también vemos la línea de hasta arriba en la que se refiere a endoftalmitis, en que la tasa de endoftalmitis o la frecuencia de endoftalmitis en adultos en algunos casos puede ser desde el 2%, pero en otros tan alta hasta del 15%. ¿De qué va a depender esto? Pues qué tanto tiempo estamos exponiendo al paciente al medicamento y a qué concentración lo estamos exponiendo. A nadie le gusta que se le aparezca el chamuco, pero de repente se nos aparece. Y puede ser con una cámara plana, como ven ustedes en estas fotografías, o con vesículas de este tipo que son francamente avasculares y con paredes muy delgaditas, que al momento de hacer la prueba con fluoresceína vemos que el paciente está manifestando fuga. Y bueno, una manera de poder resolver esto sin tener que llevar al paciente a quirófano es aplicando una inyección de sangre subconjuntival. Las dos fotografías de abajo son 2 semanas después de la aplicación de sangre, en el que vemos cómo ha mejorado el aspecto de la vesícula y cuando hacemos la prueba con fluoresceína y luz azul cobalto vemos que ya no hay fuga. Pero miren ustedes, esto es uno de los riesgos que nos enfrentamos cuando utilizamos los antimetabolitos, que nos van a causar complicaciones como pueden ser desprendimientos coroideos tan leves como la fotografía de arriba a la izquierda o tan aparatosos como las fotografías de abajo. La fotografía de arriba a la derecha, en que vemos unos pliegues corneales por hipotonía, el aspecto del fondo de ojo cuando tenemos una hipotonía marcada. En este caso, a este paciente, por una vesícula demasiado grande, se le tuvo que aplicar una sutura de contención, como ven ustedes aquí, y estas fotografías son cortesía de la doctora García Huerta. Algo muy importante y que realmente no sabemos exactamente qué tanto se le está bajando la presión al paciente por la antifibrosis causada por la mitomicina o qué tanto está causada la baja de presión por la toxicidad de la mitomicina al cuerpo ciliar. Hay estudios en el que sin hacer cirugía filtrante en conejos se les ha aplicado mitomicina subconjuntival y ha bajado la presión, y en estudios de histopatología han visto cambios y alteraciones en el cuerpo ciliar. Estas son otras de las complicaciones que podemos tener, alteraciones en córnea. Esta es una tía mía que yo operé de cirugía combinada de facotrabeculectomía y que al estarse cicatrizando la vesícula le apliqué 5-fluoracilo y me desarrolló una toxicidad corneal que le duró cerca de 3 meses. Afortunadamente se revirtió la toxicidad. Las erosiones corneales son más frecuentes cuando se usa el 5-fluoracilo y lo que debemos de hacer inmediatamente después de utilizar el 5-FU es hacer una irrigación abundante para lavar los restos que pudieran quedar en la superficie ocular. Algunos refieren el uso de viscoelástico después de la aplicación del 5-fluoracilo en el espacio subconjuntival para evitar que se vaya a salir de ahí y afectar la superficie ocular, pero otros preferimos realmente el uso de lubricantes frecuentes.
Normalmente la toxicidad está reportada que se resuelve entre 2 y 4 semanas, pero ya le digo, en el caso que a mí me tocó tratar, duró hasta 3 meses. Vemos las alteraciones corneales tan importantes que puede causar esta sustancia y también recordar que la mitomicina siempre continúa su efecto, o sea, ya no se detiene, no se para. Y entonces, a largo plazo podemos tener vesículas como las que vemos aquí. En la fotografía de arriba ya inclusive se puede ver la uvea a través de la vesícula. Y cabe decir que a pesar del uso de la mitomicina y estas vesículas que están ustedes viendo, son pacientes que no tienen un control bueno y adecuado de la presión intraocular. Vean ustedes estas vesículas tan delgadas que causan molestia y desestesia al paciente, o vesículas con características como esta que ven aquí, con paredes infinitamente delgadas y totalmente avasculares. La fotografía del caso de arriba es una paciente joven con un glaucoma secundario esteroides y aquí apenas tiene 2 semanas de haber sido operada de trabeculectomía con mitomicina y vean ustedes la respuesta cicatrizal tan importante que desarrolló a tan corto tiempo. El de abajo es otro paciente operado en el cual también desarrolló fibrosis. Y algunas veces el uso de mitomicina puede llegar a provocar complicaciones tan graves como esta. En el caso de arriba vemos un paciente que fue operado de trabeculectomía y que ahora tenemos una hernia de tejido uveal a través del sitio de la trabeculectomía. Y el caso de abajo fue un paciente que le hicieron una resección de terigión y que le indicaron gotas de mitomicina en el posquirúrgico para evitar la recidiva del terigión. Y sí, la recidiva se evitó al 100%, como ven ustedes aquí. Y ya, pasando a los casos más graves, pues las infecciones de la vesícula y la endoftalmitis. Este es el pronóstico visual de los pacientes que llegan a sufrir una endoftalmitis posterior a cirugía filtrante y vemos que la agudeza visual que queda en cuentadedos o en no percepción de luz es un porcentaje muy alto de pacientes y como dije al principio, lo que queremos cuidar y por lo que estamos trabajando es por la visión del paciente, no por la presión del paciente. En conclusión, debo de comentar que debemos utilizar muy cuidadosamente y racionalmente los medicamentos, haciendo una buena y adecuada selección del paciente. Tenemos que ser muy cautos con la concentración del medicamento que vamos a utilizar y con el tiempo de exposición que lo vamos a aplicar. Y algo que nos cuesta mucho trabajo es aceptar y no ocultar las complicaciones cuando se nos lleguen a presentar. Tenemos que tener presente que utilizar mitomicina no equivale a ya la hice y mi cirugía filtrante va a funcionar, que nos va a aumentar la frecuencia de las complicaciones y la severidad de las mismas y que el riesgo de endoftalmitis se va a potencializar. Muchas gracias.